Le habíamos contado que Lavalle era muy enamoradizo y contamos la pelea de Lavalle con el gobernador de La Rioja, Brizuela, por el amor de una mujer. Y Ujú. quien lo superó ampliamente a Lavalle fue Sarmiento. Ah, sí, sí, Domingo es muy, Sarmiento. muy famoso, Eso se la dice, ¿no? aparición de. Sí, el pelado era De temer. de pito veloz, sí, ¿Y ese? claro. Y Parecía una bueno, manera, digamos, elegante, ya que estamos hablando de un prócer, ¿no? Chicos, por favor. Digo, no es algo que se diga en las escuelas, ¿no? Se habla de, ¿no? Dice, Bueno, bueno, acá el maestro Sarmiento, que trajo maestras, iba al colegio, no faltaba aunque lloviera o hiciera calor, y también era así claro. de sí. envainar al pelado seguido. No, no se le dice eso a los chicos. Está el cuadrito ahí, está el cuadrito ahí, y Tuvo nada como Claro. más. novias muchas, siendo maestro, tuvo como novias muchas alumnas, que hoy iría preso, pero No, así no ¿cómo? No, estaría. ¿en Sí, serio? sí, sí, Pero claro. tremendo. Qué noche, Sí, sí, Tete. sí. O sea, no pasa o sea, hoy en Cana de una, así. ¿Que está preso? De una, de No una. puede ser. Pero igual no vamos a contar todas las historias de amor de Sarmiento porque sería interminable. Pero Sino así civilización o como, barbarie, digamos, un bárbaro, sexualmente un depredador. sí, Yo sí, te sí, digo sí. para poner todo en contexto, ¿no? Perdón, pero no importa, bien, Sí, empecemos, es perdón, ¿eh? así, es así. No, decíamos como la otra vez habíamos contado el enfrentamiento de Lavalle y Brizuela por el amor de una mujer, hoy seguimos con el enfrentamiento entre Sarmiento y Guillermo Rawson por el amor de una mujer también. Ubique Ajá. un poco Eh, más a Guillermo Rawson, que no tiene los niveles de conocimiento de Sarmiento. claro, no, no es tan famoso, pero era sanjuanino como él, juntos habían fundado el diario El Sonda, famoso el Ajá. periódico El Sonda, famoso aunque tenía 39 suscriptores, se vendía por suscripción y hacían 39 ejemplares, bueno, pero fue famoso. Bueno, era un médico muy prestigioso, hasta el punto que el hospital lleva su nombre, Claro. el hospital Rawson, la capital de Chubut le pusieron su nombre, fue ministro, ministro del Interior de Bartolomé Mitre. La cuestión es que en San Juan, cuando eran jóvenes, estaban muy unidos, estudiaron juntos italiano allá en San Juan y Mira. fundaron el Sonda. En un momento, Sarmiento, que para ese entonces, siendo joven, ya tenía una hija, Faustina, que vivía con su mamá, con Paula Albarracín, con la abuela de la nena, se va Claro. a Chile. Y en Valparaíso conoce a una pareja, un matrimonio, que lo integraban Domingo Fidel Castro, mira, Fidel Castro, y Benita Martínez Pastoriza. Castro era Ajá. chilena y Benita era sanjuanina como Sarmiento. Y Sarmiento frecuentaba cada vez más seguido la casa de los Castros. Vos pensás que Castro tenía 61 años y Benita 21, o sea, le llevaba 40. Sí. Sarmiento tenía 32. En un Ujú. momento Bien. Castro se enferma mal, queda postrado en la cama y muy grave, ¿no? Y Sarmiento iba a charlar con Benita, a consolarla, y de tanto charlar, en una de esas charlas, Benita queda embarazada. Uh, El Miracolo. 17 pero Sarmiento, Padre Inmortal, ¿cómo era la canción? Padre del aula, Sarmiento inmortal. Sí, claro. justo el, del aula, sí. el 17 de abril de 1845 nace un hermoso niño al que le ponen también como el padre, Domingo Fidel Castro. Dominguito, el famoso Dominguito. Dominguito. Ah, este es el famoso Exacto. Dominguito. O sea, Este es no el tenía, al famoso principio Domingo. no se llamaba al principio, yo pensé que era Domingo No, por él, no, era por el nombre del el otro. padre. Pero después Exacto. se Bueno, el llamó nombre Sarmiento del en algún padre, momento, sí, lo reconoció sí. después. 3 años después, el 19 de mayo de 1848, cuando ya murió el hombre Castro, Sarmiento se casa con Benita en Santiago de Chile y le cambian el apellido a Dominguito. Le sacan Castro y le ponen Sarmiento. Y a partir de ahí, cuando el nene ya tenía 3 años, pasa a llamarse Domingo Sarmiento. Después Sí. de la caída de Rosas, Sarmiento se va a vivir a Buenos Aires por primera vez. Y Benita con Dominguito van un par de años más tarde de Chile a Buenos Aires. Sí. Sarmiento vivía
en Rivadavia, entre Suipacha y Esmeralda, en la cuadra donde está Radio Continental, para que se ubiquen los porteños. Sí, sí. Y vivía casa de por medio de Dalmacio Vélez Arfiel. La casa de Sarmiento, otra casa, y la casa de Vélez Arfiel. Vélez Arfiel, cordobés de Amboy, ahí en Amboy queda entre Villa Rumipalti y Calamuchita. El autor del Código Civil, ¿no? Vélez Arfiel, un tipo muy famoso, hasta le pusieron el nombre a un club por él. Pero lo visitaba mucho porque se había enamorado de su hija Aurelia. Aurelia, una jovencita de 19 años en ese momento. Cuando vuelve Benita, viene a vivir con su marido, con Sarmiento, acá a esa casa, con Dominguito. A los 2 meses se da cuenta, se entera de la infidelidad de Sarmiento. Y empieza una crisis matrimonial. A lo cual Sarmiento Sarmiento le habrá dicho, ¿y vos qué hablás? Y sí, claro, ya, chicos, sí. Claro. Ya veníamos jugando los dos. Había un antecedente. A estas transgresiones. Sí, por ahora ella no. Por ahora ella no hay registros de antes que ella... sí, antes, claro, con Castro, por supuesto. Culió con Sarmiento, con el tipo durmiendo en la habitación de al lado. Perdone que hable de estos términos tan crudos. Sí, no, técnicamente, son términos técnicos. Técnicamente, o sea, padre del aula, Sarmiento inmortal, le dio así, civilización o barbarie, decir, hijo de puta, vos me venís a decir civilización o barbarie, estuviste trincando con una mina, con el esposo postrado al lado. Moribundo. O sea, moribundo, es una porquería. Es una escena tremenda esto. Por Dios, qué domingo a la mañana, tremendo, espantoso que estoy viviendo. Antes de comer. ¿Cómo le estamos haciendo esto a la gente? ¿Qué creí que les podía interesar. No, pero es tremendo eso. Es una escena espantosa. Porque uno tiene a Sarmiento pelado, así cabezón, o sea, la cara de mármol, digamos, la jeta, digamos, que tiene del cuadro, pero Sarmiento fue joven también, y era de barba esta época. Sí, tenía barba, tenía entradas. Claro, pero era barbudo, era un barbado, digamos. Sí. No era el Sarmiento ese, claro, bueno, lo dice, fue ya de chico, era viejo, no. Claro, vos lo pensás como Enrique Muiño, pero claro. Claro, te quedo... La gente, bueno, hay tres oyentes saben quién es Enrique Muiño. Bueno, para los que tienen menos de 95 años, Enrique Muiño era un actor que hizo la película Querido Maestro, algo así, que era la vida de Sarmiento. Estoy tratando de buscar a alguien parecido a Sarmiento y no encuentro. Lo pienso en Domingo. Y yo había pensado una película sobre Sarmiento, es más, había empezado a escribir un guión y había pensado, ¿sabes en quién? En Leirado para hacer Sarmiento. Pero tiene mucha más percha, le falta muchos años. No, por supuesto que sí. No, bueno, por un Sarmiento joven pensaba. Ah, bueno. Bueno, así vamos a hacer un poco de música. Bueno, así no, pero déjame encontrar el punto. Sí, perdón. Que quiero contarles una cosita de Aurelia, porque ahí ya después desembocamos en el nudo de la historia que les quiero contar. Sí. Aurelia venía de una dura experiencia y era el centro de los comentarios de toda la sociedad porteña en ese momento, cuando Sarmiento empieza la relación con ella. Porque 2 años antes, cuando tenía 17 años, en 1853, se había casado con su primo, Pedro Ortiz Vélez, que era médico y un diputado unitario muy conocido, un político muy importante en ese momento en Buenos Aires. Ella había quedado embarazada de su primo y los obligaron a casarse. La pareja se recluyó en la quinta que tenía Vélez Arfiel, ahí en Almagro, donde está, exactamente donde ahora está el Hospital Italiano, en el barrio de Almagro. Ahí tenía la quinta. Bueno, y por causas naturales o por la intervención de su esposo médico, la cuestión es que aborta, ¿no? Todo esto en secreto. Superado ese trance, siguen su vida matrimonial y al poco tiempo Pedro encuentra a Aurelia con su secretario. Saca el chumbo, el muchacho que estaba con Aurelia se esconde dentro del ropero, como en los sketches cómicos,
pero acá no fue cómico. Pedro empezó a disparar tiros contra el ropero y lo mató. No. Entonces a Pedro, que era un político muy destacado en ese momento, lo declaran loco para que zafe de la cárcel. Y aparte, se quedó sin avenida, ni calle, para que lo recuerde. Exacto. Y a su vez Benita zafaba del juicio de adulterio, que implicaba 2 años de cárcel para las mujeres el adulterio. En esa época. Bueno, así que Aurelia, cuando conoce a Sarmiento, 19 años, era una chica muy moderna, con mucha personalidad, Sabemos. brillante intelectualmente y muy politizada. Todas características rarísimas para una mujer. Claro, muy avanzada. Momento. Y con la experiencia de que le mataron, de que le acribillaron un amante en el placar, que es algo que no todo el mundo pasa por esas experiencias, pero suma, suma eso. Sí. Suma en la Se gente. va forjando el espíritu, ¿no? Claro, es como cosas, a partir de eso es como que hay un pequeño giro en tu vida, no mucho, Es una bisagra. Una pequeña, no, pero no tanto, es algo que suma, como un viaje. ¿Qué bueno, la cuestión este es año? que... Bueno, este año conocí Uruguay y me acribillaron un amante en el placar. Ajá, bien. El balance del año fue ese para la chica. Pero bueno, y entonces sigamos. Pero bueno, la cuestión es que se enamoran y van a mantener ese romance clandestino hasta que Sarmiento muere 33 años después. Un día vamos a hablar específicamente de Aurelia porque vale la pena, porque fue una mujer de fuera de época en todo sentido. Perdón, esto es un dato que yo recuerdo, de alguna vez haber escuchado, que Sarmiento iba caminando hasta la casa de los Vélez Sarsfield y tenía, digamos, el amorío ahí en la propia casa de los Vélez Sarsfield. Claro, con la anuencia de Vélez Sarsfield, además. Claro, obviamente, hola, ¿qué tal? Pase, Sarmiento, bien, adelante, ¿cómo va? Bueno, vamos. ¿Quiere que le muestre el Código Civil? No, después no, ahora no, espere. Recién Vamos a tiré. comer juntos hoy, claro. Pero charlamos. ¿Sí? Y ahí, evidentemente, Sarmiento bajaba y ¿qué tal? Bien, estuve hablando del zoológico un poco. Así, directamente. Muy bien, estamos en Mundo Disperso, le estamos contando la historia del enfrentamiento que tuvieron Sarmiento y Guillermo Rawson, ambos sanjuaninos, por el amor de una mujer. Pero todavía no habíamos llegado al punto. La cuestión es que la mujer de Sarmiento se entera, Benita, se entera del romance de Sarmiento con Aurelia Vélez Sarsfield y el matrimonio entra en crisis. Empiezan a llevar muy mal, ella muy celosa, lo acosa todo el tiempo con los celos y qué sé yo, pero Sarmiento no deja de visitar a Aurelia. La cuestión es que en 1862 Sarmiento pasa a ser gobernador de San Juan y Benita no quiere ir, se queda en Buenos Aires y Aurelia también se queda en Buenos Aires. Pero Benita se queda tranquila porque creía que con el alejamiento de Sarmiento el romance entre su marido y Aurelia había terminado. Pero no. Desde San Juan, Sarmiento le escribía cartas apasionadas a Aurelia, y un día Dominguito, el hijo, encuentra una de esas cartas y se la da a su mamá. Y ahí se pudre todo de verdad, porque todo Buenos Aires se enteró del romance y del escándalo y del romance de Sarmiento con la hija de Vélez Sarsfield. Entonces ahí sí, Sarmiento y Benita entran en una guerra sin cuartel. Mitre, que era el presidente de la nación, trata de mediar. Hay muchas cartas entre Mitre y Sarmiento hablando del tema porque Mitre había puesto a su amigo Sarmiento como gobernador de San Juan, pero también había puesto a Vélez Sarsfield como ministro de Economía y a Guillermo Rawson como ministro de Interior. Ahora bien, tiempo después de esto, Sarmiento se entera que Benita empezó una relación con Guillermo Rawson. Y un poquito después se entera que Benita está embarazada. Opa, viste, lo mismo ahí, que hiciste vos.
Domingo Faustino. El machismo lo hizo estallar a Sarmiento, porque el poliamor le parecía bien para él, pero no para la mujer, ¿viste? Obviamente, obviamente, típico aparte, ¿no? De manual. Ya decís, ya Y Benita además, Benita tenía antecedentes, digamos, no te tiene que sorprender ahora, ¿sí? bueno, Ya quedó sí, embarazada de vos, de otro, ¿no? sí, pero además Ahora le hizo aparecía las mil y otro, una. un Sí. Sarmiento Rawson, un Rawson Sarmiento ahí. Además, Dominguito se puso del lado de la madre, ¿viste? Está Él muy le bien. escribe a Mitre en una de las cartas, le escribe, Sarmiento, he roto con Dominguito, es decir, me he arrancado una parte del corazón. Explotador sin sentimientos de caballero me ha anunciado que estará con ella, o sea, con su madre, ¿no? Le he indicado que pida habilitación de edad y se emancipe. Claro, que él no le iba a pasar más guita. En esos días le llega a Sarmiento la noticia de que O Benita sea, perdió el embarazo y le escribe nuevamente a Mitre que le pide que le quite la pensión, una pensión que cobraba Benita, dice, para forzarla por hambre, le dice Sarmiento. Uf, qué gran tipo el padre del aula, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y terrible. Mitre le Sí, responde, ya pidamos cambiar el nombre de la avenida, ya, por favor, bajen los Claro. cuadros del aula, chicos. No se puede, o sea, yo entiendo que muchas cosas como educador estuvo bárbaro y como civilizador, pero esta forma de tratar al hijo y a la madre y a su esposa, ya sí. venimos de tener sexo con un moribundo del otro lado de la cortina. Está bravo el tipo. Mi, ¿Qué más nos vamos a enterar sí. esta mañana? Por No, no, favor, no, no. Ronnie. Mitre le escribe, le responde a Sarmiento en una carta, dice, mi querido Sarmiento, he hablado con Benita y con Rawson, y con ambos he Ajá. sido expreso y categórico. Pero si pretende sitiarla por hambre, he adquirido en mi conversación con ella la certidumbre de que no la reducirá por esos medios. Entonces le Claro. aconseja que vuelva a la casa, que Rawson se corre, si él vuelve a vivir con Benita, Rawson se abre y que quede todo en apariencias. Le dice, mira qué bien como se lo dice a Mitre, entrando sencillamente al hogar, ¿no? Entrando sencillamente con seriedad y mansedumbre al triste y frío hogar de aquí en adelante, no ya para hacer la vida en común en la atmósfera de las simpatías, sino para hacer el sacrificio generoso de la felicidad y el porvenir del hijo que le sobrevivirá. Dice que se la va a Ah, encantar vivir con tu mujer, le dice Buen por Sarmiento. el calario. pibe, Claro. por el Sarmiento pibe. le dice que ni loco, y entonces Mitre dice, bueno, hay que sacarlo de acá, y lo manda a Estados Unidos de embajador. Y Ajá. ahí en Estados Unidos, ¿Por qué? Por el escándalo. para aplacar todo el escándalo. Y Aurelia se convierte en la principal operadora política de la candidatura de Sarmiento. Y Rawson a su vez lucha con todo contra la candidatura de Sarmiento hasta el final. O sea, la pelea de Rawson y Sarmiento siguió hasta el final Por la encarnizadamente. para que digamos, Rauso ya no Para dice, no, impedirlo. loco, no quiero que este sea presidente, pero él también se Claro. proponía como presidente o no. O No, sea, no, no, no. Él apoyaba la candidatura presidencial de Elizalde, de Rawson. Pero sobre bien. todo quería que no fuera Sarmiento. Este, y se supone que seguía manteniendo esa relación con Benita Rawson, y Sarmiento nunca más tuvo relación con Benita, ¿no? Nunca más volvió a hablar con ella, aunque Y siguieron con, casados formalmente toda la vida, ¿no? y con Bueno, Dominguito, y con Dominguito tampoco, porque Dominguito murió en la guerra del Paraguay, aún claro. estando peleados, o sea, no lo vio más Sarmiento desde que se pelearon, y el pibe murió en la guerra de Paraguay. Qué Así vida de que mierda. eso fue un drama muy grande para Sarmiento. Espantoso, espantoso. Sí, sí, sí. Ahora, Todo por ¿cómo orgullo. fue esto? Que, digamos, Dominguito nació en Chile y era soldado Eh, argentino en la guerra de Paraguay. sí, 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 Ajá. sí. Tenía la doble nacionalidad. Sus Ah, padres bien. eran argentinos, los dos sanjuaninos. Claro, claro, claro. Está. Uh-huh. Así que, bueno, esta es la historia del enfrentamiento, en este caso, así como contamos del otro día el de Lavalle, en este caso es el de Sarmiento con Rawson por el amor de una mujer. Y cómo sin tratar de tomar esto en broma, como muchas veces
la historia no está sola, se mueve a partir de los grandes valores y los grandes proyectos y la política grande, sino a partir de los propios movimientos son de cualquier ser humano, ¿no? Y esas debilidades o fortalezas, como que lo quiera ver, ¿no? Pero sí. esta puja política de un tipo que termina proyectándose como presidente, siendo embajador en los Estados Unidos, y es embajador de Estados Unidos a partir de que lo mueven para evitar seguramente un escándalo político, dado que, bueno, en el medio estaba Vélez. Era un quilombo, pero era un quilombo entre pesos pesados, digamos, y en eso, en un país, digamos, chico, donde todo trascendería rápidamente, ¿no? Claro. Se debería notar mucho, ¿no? Casi una cosa Claro, pueblerina. Pues. Además, en esa época, no sé, el presidente tenía 4 o 5 ministros nada más. 2 de ellos, uno era el padre del amante de Sarmiento y el otro era el amante de la mujer de Sarmiento, Raus. Claro, era entre ellos, decir, chicos, vayan a coger más lejos, por favor, pero no, era todo ahí, digo, ¿qué pasa? No conocen otra gente. Y aparte, yo tenía esta idea creo que lo contaste vos en alguna otra misión, de Sarmiento siendo presidente, iba caminando hasta la casa de Claro, porque conté los atentados a presidente y cuando a Sarmiento le hacen un atentado, le disparan, era porque iba a la casa de Aurelia. Claro. Pero además los protagonistas todos tenían grandes ambiciones, no eran pichis. Claro. Todos los que estaban jugando el partido tenían las máximas ambiciones. Aparte, quiero ser presidente y quiero a esta mujer y el otro también, o sea, era gente orgullosa, evidentemente, ¿no? Sí, hasta Pedro Ortiz Vélez, que también pintaba para grandes cosas si no fuera por el asesinato que cometió. Estoy vencida porque el mundo